Bueno, hoy vamos a ver momento de inercia. Ya habíamos visto en clases anteriores lo que era un cuerpo extenso y habíamos hecho problemas, por ejemplo con tablas, vigas, barras. Ahora vamos a trabajar con cuerpos rígidos. La diferencia entre un cuerpo extenso cualquiera y un cuerpo rígido es que en un cuerpo rígido la distancia entre los puntos tiene que ser constante. Entre cualquier par de puntos la distancia permanece constante. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que un cuerpo rígido es indeformable. Por ejemplo, una bandita elástica no sería un buen caso de un cuerpo rígido porque podría aumentar la distancia entre un par de puntos cualquiera. En cambio, una varilla de hierro sería una mejor aproximación a un cuerpo rígido. Esto tiene una consecuencia que va a ser remarcable en los temas que siguen, que es que si el cuerpo rígido gira alrededor de un eje, todos los puntos del rígido van a tener la misma velocidad angular y entonces podemos asegurar que no se deforma. De esta forma podemos decir que un rígido tiene dos movimientos que lo van a caracterizar. Un movimiento de traslación, que es como en el ejemplo que estamos viendo, el centro de masa de una caja que se traslada por un plano horizontal, y un movimiento de rotación, que en el ejemplo que vemos es un sub y baja que rota alrededor de un eje. Entonces, el movimiento más general de un cuerpo rígido, que podría ser por ejemplo el de la piedra que está bajando la ladera de la montaña, sería la composición de una traslación y una rotación. La dinámica de la traslación ya la habíamos definido en videos anteriores. Habíamos visto que la integral en volumen de la densidad de masa nos daba la masa total y que para determinar la posición del centro de masa lo que teníamos que hacer era determinar la posición de un diferencial de volumen y después integrar esto por la densidad en todo el volumen. A esto había que dividirlo además por la masa total, que era la integral de volumen de la densidad de masa. Una vez que teníamos la posición del centro de masa, la derivada de esto con respecto al tiempo nos daba la velocidad del centro de masa. Con eso podíamos definir la cantidad de movimiento total. Y si derivábamos esto con respecto al tiempo una vez más, y teniendo en cuenta que considerábamos constante la masa del sistema, esto es importante, y también relajando esta condición de que la masa sea constante salen problemas muy interesantes, como la propulsión del cohete, pero problemas que no vamos a tratar nosotros. En todos nuestros problemas la masa va a ser constante. Así, derivando con respecto al tiempo esta cantidad, si la masa es constante la podemos sacar y derivamos solo la velocidad con respecto al tiempo y eso nos da la aceleración. Ahora, masa por la aceleración del centro de masa es la fuerza total. Lo importante de esto, lo remarcable de esto, es que podemos mirar un cuerpo rígido como si solo estuviera toda la masa concentrada en la posición del centro de masa. Miremos entonces ahora la dinámica de la rotación. Para eso supongamos que tengo una bolita, comencemos por pensar que tengo una sola bolita, que gira alrededor del eje Z, bajo la acción de alguna fuerza que tiene componentes radial, tangencial y componente en Z. Entonces, si yo quiero calcular el momento que la fuerza F hace sobre esa bolita con respecto al punto O, lo que tengo que hacer es el producto vectorial de R por F. Para esta bolita quiero el momento con respecto al punto O, pero quiero el momento en Z. Entonces, la componente radial, como es paralela a este vector, no va a estar afectada. La componente en Z, por ser paralela al eje donde estoy mirando el momento, tampoco va a estar afectada. La única componente que nos va a interesar es la componente tangencial. Va a ser la única componente relevante cuando yo quiera hacer este producto vectorial. Así entonces, para la fuerza tangencial, yo puedo escribir que es masa por aceleración tangencial. Pero recordamos de intro a la física que la aceleración tangencial es R por gamma, donde este R que puse acá es el R perpendicular, o sea, el R perpendicular al eje Z. No es el R que va desde O hasta la partícula, sino que ahora estoy directamente considerando la distancia perpendicular al eje Z que va desde el eje Z hasta la partícula. Entonces,
Si yo esto lo multiplico una vez más por esta distancia, lo que me va a quedar del lado izquierdo es el momento de la fuerza. Con lo cual yo ya puedo definir cómo calcular en forma escalar la componente relevante del momento de las fuerzas. Entonces, supongamos ahora que en lugar de tener una sola bolita, yo tuviese, como en el dibujo, un montón de bolitas. Sobre cada bolita actuando una fuerza distinta, con componentes distintas. Bueno, pero entonces, ¿qué vamos a decir? Vamos a tener una suma de momentos, porque sobre cada bolita, como actúa una fuerza distinta y este R es distinto para cada bolita en principio, entonces voy a tener un momento distinto. El momento total va a ser entonces la suma de todos los momentos. Ahora, ¿qué dijimos recién? Que la característica de un cuerpo rígido es que la velocidad angular de todos los puntos es la misma, con lo cual la aceleración angular de todos los puntos es la misma. Entonces yo podría sumar el término que está entre paréntesis, sacando factor común la aceleración angular, porque habíamos dicho que es la misma para todos los puntos. Entonces, a ese factor lo vamos a llamar el momento de inercia con respecto al eje Z. Y entonces yo puedo escribir la suma de los momentos como el momento de inercia por la aceleración angular. Así, el momento total sería el momento de inercia por la aceleración angular. Y tenemos una forma para definir los momentos ya no en función de las fuerzas que están actuando, sino en función de cómo está distribuida la masa y en función de la aceleración angular. Notemos que esto en realidad fue para el eje Z, pero yo podría hacer lo mismo para el eje X o para el eje Y. En este dibujo, y para hacerlo como un problema de ejemplo más sencillo, las bolitas solo giran alrededor del eje Z. Ahora, yo podría haber hecho un movimiento más general de las bolitas girando alrededor de todos los ejes. Y entonces serían relevantes los momentos de inercia de todos los ejes. En ese caso, el momento de inercia ya no sería un escalar como lo estamos viendo acá, sino que si yo quisiera tener en cuenta todas las contribuciones a la vez, esto sería una magnitud un poco más complicada, que es lo que nosotros llamamos un tensor. Pero en todos los problemas lo vamos a ver como un escalar. Siempre los problemas que veamos van a tener la simetría suficiente como para poder trabajar con el momento de inercia como si fuera un escalar. Pero si ahora tenemos una distribución continua, entonces, si por ejemplo en este caso, en lugar de considerar muchas bolitas una al lado de la otra, consideramos todo el anillo girando alrededor del eje Z, entonces la sumatoria se tiene que transformar en una integral. Entonces, transformando la sumatoria en una integral, el momento de inercia nos va a quedar la integral en la masa de la distancia perpendicular al eje con respecto al cual quiero calcular el momento de inercia por el diferencial de masa, que sería el cachito que ocupa este diferencial de masa en el anillo, en una porción de anillo, y después eso integrarlo en todo el anillo. Habíamos dicho que como integrar en la masa se complica porque no es trivial parametrizar la masa, entonces solemos escribir la integral como una integral en volumen de la densidad. Esta no tiene por qué ser constante, podría tener una densidad distinta en cada punto. Entonces tendríamos que para cada punto mirar su densidad, la distancia perpendicular al eje, eso elevarlo al cuadrado y después hacer la integral en volumen. Entonces, ¿cuál es la conclusión de lo que aprendimos hoy? Que tenemos la segunda ley de Newton para las traslaciones y tenemos la ecuación de momentos para las rotaciones. La ecuación de momentos sería como el análogo rotacional para la ley de Newton en las traslaciones. Entonces, si vamos a hacer una analogía entre estas dos ecuaciones, la masa, que sería la inercia de un cuerpo a romper el estado de reposo, sería ocupado por el momento de inercia, que sería la inercia de un cuerpo a romper el estado de giro alrededor de un eje.
Podemos decir entonces que el momento de inercia juega un papel equivalente al de la masa en la traslación, o sea que es una medida de cuánto se opone el sistema a la rotación. Fíjense que el momento de inercia no solamente tiene que ver con cuánta masa tiene el objeto, sino además de cómo está distribuida alrededor del eje en donde estoy calculándolo. ¿Qué quiere decir con eso? Que si la distribución de masas es más cercana al eje de rotación, supongamos que tuviera un anillo de igual masa, pero de radio menor. Entonces, si la distribución es más cercana al eje de rotación, va a tener un momento de inercia más chico y entonces va a ser más fácil hacerlo girar. Mientras que si la distribución de masas es más lejana al eje de rotación, va a tener un momento de inercia más grande y entonces va a ser más difícil hacerlo girar.